Hola, hola. Es una alegría volver a estar aquí para un directo de Fundación Radica. En esta ocasión vamos a estar con Juan Manzanera para hablar sobre el tema de la compasión, que es el de su último libro. Siento que lo veis al revés, pero os digo el título. Es Elegir la compasión. 21 días, aptitudes y meditación. Por si no conocéis a Juan, que a lo mejor le habéis visto aquí porque hemos estado con él en directo en otra ocasión, os digo un poquitito sobre él. Juan es psicólogo clínico, diplomado también en psicoterapia Gestalt, terapia breve estratégica, terapia de aceptación y compromiso, MDR y psicoterapia integrativa. Él conoció el budismo de la mano del Lama Thubten Yeshe y Lama Dzongkha Rinpoche y fue monje de la tradición tibetana durante 12 años y fue ordenado por el Dalai Lama. Lleva impartiendo cursos de meditación desde hace 30 años y es fundador de la escuela de meditación que hay en Madrid. Voy a ver porque creo que Juan está por aquí y tengo muchas ganas de hablar con él sobre el tema del libro, que es la compasión, pero sobre todo quiero hablar de aquellas situaciones donde la compasión puede costar o la bondad, porque a lo mejor no estamos de acuerdo o algo así, sobre todo en situaciones de conflicto. Entonces vamos a ver. Hola Juan. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo Bien, estás? muy bien, contento de que estés aquí en Radica de nuevo. Sí, otra vez de nuevo. ¿Eh? Ya he dicho que estamos aquí en ocasión de tu libro, que desafortunadamente todo el mundo lo ve al revés, pero espero que lo hayan visto también en nuestro story y en el post que hemos hecho de tu maravilloso libro que presentaste en Barcelona y que pude verte en esa ocasión. Y me hace mucha ilusión de que estemos aquí en Radica para hablar sobre ello. Y además que tenéis, ha coincidido que este mes habéis dedicado el mes a la compasión, ¿no? No Es podría como ser más que, perfecto. De es hecho, como que, si no fuese porque tu libro salía a mitad de mes, tu libro salió como para el libro del mes, porque cada mes tenemos un libro en el club de lectura, pero lo tendremos que dejar para otra ocasión, porque como no estaba listo y salió a mitad de mes, entonces no pudimos ponerlo, pero lo pondremos porque es precioso. gracias, gracias. Para quien no lo haya visto ya, es en este libro, y tú lo vas a poder describir mucho. Vamos a hacer eso. ¿Por qué no lo describes tú mejor que no que lo describa yo? Bueno, yo, Lo que has yo creo querido que hacer con este libro. lo especial o lo particular de este libro es un trabajo de 21 días, un reto, como dice mi amiga Olga, de 21 días. eh, Y, y creo que lo interesante es hacerlo. O sea, este libro no es un libro para leer, no funciona. No es un libro para saber cosas, es un libro para practicar. Y yo creo que eso es lo más especial. Y bueno, he creado como una especie de, de tarea que estará 21 días en hacer y que la hicimos una vez en un grupo, lo vamos a hacer, volver a hacer este año. Todo el que quiera puede apuntarse. Entonces la idea Es es que online, ¿verdad? sí, cada uno en su casa, cada uno en su vida. Realmente no hay. Lo único que hacemos es que todos los que participamos sabemos que estamos practicando esos 21 días, ¿no? Y se Ujú. trabajan una serie de cualidades que tienen que ver con la compasión. Y entonces es como muy. Esos días enfocado mucho en vivir unas cualidades, ¿no? ¿Cuándo haces esto Entonces, exactamente, Juan? eso va a ser en octubre, del 1 al 21 de octubre. Vale. ¿Y tienes un horario? No, aquí la idea es todo el día. Cada uno, digamos Vale. que cada uno, yo lo único que hago es envío cada noche Ujú. la tarea del día siguiente Vale. por mail, que realmente está en el libro. Lo que pasa es que cuando lo hicimos la primera vez todavía no había libro, ¿no? Pero ahora ya está en el libro. Entonces cada uno en su casa, en su vida, en su trabajo, intenta ponerlo en práctica. Y luego lo que pasa es que hay un foro en el cual puedes compartir tu experiencia y puedes leer la experiencia de los demás. Y así también hay como una sensación de comunidad, de que estamos trabajando juntos, que también es muy interesante, ¿no? El leer lo que cada uno Claro, está experimentando con el claro. trabajo. Pues como ya sabes, hoy tenía ganas de hablar sobre el tema de la compasión, pero sobre todo en torno a cuando la compasión es un poco más difícil. He estado últimamente, Mm, me imagino que no soy la única, con toda la guerra que hay en mm. Israel y Palestina muy presente y la que también hay en Rusia y en Ucrania, que ha sido como reemplazada por la de Palestina y Israel, pero está todavía muy presente. Y también pues que en general nos encontramos en situaciones donde vemos a personas que están delante nuestro con conflictos o nosotros mismos tenemos situaciones de conflicto. Y entonces me gustaría que hablásemos del rol
que juega la compasión ahí y cómo entra la compasión ahí cuando cuesta un poco más. Bueno, fíjate, a ver, bueno, primero compasión, creo que todo el mundo ya lo sabéis, pero compasión es tú quieres, tú ves el sufrimiento y quieres hacer algo. ¿M? Pero la clave aquí es qué es el sufrimiento. Esta es la cuestión. Sí, ahí es donde nos cuesta más y ahí es donde de alguna manera nos confundimos. Y en el budismo una de las explicaciones, hay tres tipos de sufrimiento. ¿M? El primero es el más básico, ves a los palestinos, a los ucranianos, ves a los soldados que están luchando, ¿no? Tantos de los dos bandos, ¿no? Ves la enfermedad, ves la vejez, ves la muerte, ¿no? Es el sufrimiento más obvio que nos genera una empatía y nos moviliza. Pero ese no es el sufrimiento más importante, ¿eh? Aunque es el más obvio, el que más nos... hay otro nivel de sufrimiento que es más sutil, no se ve tanto, pero que es más motivo de compasión, si quieres. Y es el sufrimiento de que todo cambia, que nada dura, que tú intentas ser feliz, tienes unas buenas condiciones durante un tiempo y eso termina. Entonces, todas las personas estamos sometidas al cambio, todos. O sea, el que hoy es muy poderoso y tiene mucho éxito, un día va a caer, ¿no? Entonces, la conciencia de que todas las personas y todos los seres estamos sometidos al cambio, que no hay ninguna felicidad duradera, eso también genera compasión. Pero fíjate, claro, nosotros estamos acostumbrados a mirar, es muy difícil para nosotros sentir compasión por eso, porque no hemos reflexionado suficientemente para darnos cuenta cómo todo lo que hemos sufrido, cada uno de nosotros, debido al cambio, todo lo que hemos sufrido en la vida desde que nacimos, debido a que todo cambia, que todo termina. Entonces tendríamos es decir, yo tengo que hacer una reflexión, una meditación profunda y experimentar que la vida es cambio y todos los sufrimientos que eso implica, y entonces puedo tener compasión hacia los demás. ¿Sí? Bueno, ese es el segundo nivel, mucho más sutil y todavía una compasión más genuina, es el sufrimiento que viene del sentimiento de identidad, del yo, del ego, que está asociado a todo tipo de emociones como es la ira, como es la envidia, como es el apego, como son los celos, como es la vanidad. Entonces, vivir con un yo, con el sentimiento de ser alguien que controla la vida o que quiere controlar la vida, siempre va a terminar creando experiencias de sufrimiento. Así que, entonces, cuando tú, de nuevo es lo mismo, cuando tú en tu propia experiencia reflexionas la fuente fundamental de tu sufrimiento, cómo vas, seguro que vas a volver a experimentar sufrimiento en la vida. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo fundamental? El yo. Estás identificado con un personaje, estás identificada con ser de una manera. Entonces, cuando ves que es el sufrimiento fundamental, ves a los demás y eso te genera compasión. Entonces, nosotros ahora vemos los palestinos, ¿no? Lo que están sufriendo, eso es lo que nos motiva la compasión. Pero si vemos a los israelitas, a Netanyahu, ¿no? Que tú le ves y es un señor muy sonriente, muy tranquilo, dices, ¿no? Como tendría que ser con tener cuernos o algo así, ¿no? Porque es muy malo, ¿no? No, y lo ves tan sonriente, ¿no? Pero entonces desde la compasión más profunda tú ves, ese señor tiene un yo, tiene un ego, toda la guerra es porque tiene mucho miedo, o sea, toda la guerra que ha montado es por el miedo, hay mucho sufrimiento. Ese sufrimiento aparentemente es menor que el sufrimiento de un palestino que ha perdido a toda su familia, un niño que ha perdido a toda su familia, aparentemente es menor, pero sin embargo es mucho mayor, porque hay toda una dimensión temporal, ¿no? Que no termina. Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma de tener esa compasión es en la experiencia tú mismo. Reconocer en ti mismo ese tipo de sufrimiento. Entonces, el problema es tener ese entrenamiento de entender qué es el sufrimiento, ¿no? O sea, la compasión siempre es una forma de mirar a los demás, qué es lo que percibo. Yo puedo percibir de una manera y nadie sufre. O puedo percibir una forma más profunda y veo que todas las personas, todos los seres estamos sometidos al sufrimiento, hasta que no haya cualidades, hasta que no haya sabiduría, ¿no? Por ejemplo, volviendo, perdón, al libro, ¿no? En el libro hablamos de una serie de cualidades que significan, incluida la compasión, que tú has desarrollado la mente a un nivel
en que ya es imposible el sufrimiento, porque has trascendido el yo, el ego, has trascendido incluso estar sometido a que todo cambia, ¿m? Y has trascendido todos los sufrimientos, ¿no? Entonces, la verdadera liberación del sufrimiento es evolucionar, desarrollar todas las cualidades. Cualquier persona que veamos que no desarrolla las cualidades, que no ha evolucionado, tarde o temprano va a experimentar sufrimiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es preciso darse cuenta. Aparentemente tú ves un señor muy sonriente, pero, pero ¿cuál es su experiencia interna? ¿Qué es lo que le va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a experimentar? ¿No? Es imposible que esa persona experimente su felicidad con ese yo con el que está identificado, con ese miedo que tiene. ¿Mm? Y esa es la visión que tenemos que queremos cultivar. A veces puedes sentir, cuando hay una situación de conflicto, de que sentir compasión hacia uno quiere decir traicionar al otro, que no es compatible, porque Claro, entonces has dejado de apoyar a aquella persona que crees que está sufriendo. claro. Bien, a ver, este es de nuevo otro de los errores de la compasión, ¿sí? Uno de los problemas de la compasión, que a mí me parece uno de los problemas incluso al escribir un libro sobre compasión, es que nosotros entendemos la compasión como una serie de normas, reglas, cómo hay que comportarse, cómo tengo que comportarme contigo, como una serie de lealtades. Y entonces tengo compasión porque tengo una regla contigo, una norma. Tenemos un vínculo y parte de ese vínculo es tener compasión hacia ti. Por lo tanto, no puedo tener compasión hacia el otro, ¿no? Ese es un error. Ese es una compasión muy, muy infantil, muy inmadura. Es un estadio, si quieres, de compasión. Pero la compasión más evolucionada no tiene que ver con vínculos, ni con normas, ni con cumplir con lealtades. La compasión tiene que ver con ver el sufrimiento y querer hacer algo. ¿Sí? Entonces, no es verdad que si yo tengo compasión hacia tu enemigo, te estoy traicionando. Eso no es verdad. Es verdad en un estado más infantil, más inmaduro, ¿m? Cuando la compasión se basa en lealtades. Pero la compasión auténtica tiene que trascender todas esas reglas y todas esas normas. La compasión es algo que tú decides tener compasión, porque tienes ese nivel de conciencia. ¿M? Es decir, cuando tú estás en un nivel más avanzado, sientes compasión. ¿M? Y me da igual que tú seas mi amigo o que tu enemigo eh, esté sufriendo, ¿no? Tengo compasión hacia tu enemigo. Entonces, todo el problema es cuánto evolucionada está la compasión. ¿Sí? Y a veces es muy infantil. ¿M? Y está muy ligada, pues, eso, hay que ser bueno, hay que comportarse así, pero solamente entre nosotros. Con los demás son los enemigos. Esa compasión, eso no es compasión. O sea, tú sabes, ¿no? La psicología del odio es todos los que no son, están en nuestro grupo son enemigos, son el mal, son el peligro. ¿Sí? La psicología de la compasión es todos los seres somos iguales. La primera cualidad para llegar a la compasión es que todos somos iguales, ¿no? Aunque hay personas que me gustan más, hay personas que me gustan menos, hay personas con las que me llevo bien, hay personas con las que tengo conflicto, pero todos somos iguales. Y a partir de ahí, el sufrimiento de todos los seres es el mismo. Y entonces quiero ayudar a quien sufra, tanto si me cae bien como si me gusta o si no me gusta o si me cae mal, ¿no? Desafortunadamente, creo que el mundo está tomando una dirección muy contraria a la que dices y que la polarización es lo que reina en estos momentos y que básicamente tomas tus decisiones de quién eres y qué crees basado en lo contrario a lo que cree aquel con el que estás en contra, ¿no? O sea, que llegando ya a situaciones de ilógica simplemente por ser contrario a aquello. ¿Cómo podemos hacer algo? Porque si el mundo está yendo en la dirección contraria, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, yo creo, aquí hay que tener cuidado porque a veces la sensación es esa, ¿no? Que el mundo está así. Yo creo que los que más ruido hacen son los que están en la polarización, ¿sí? Son los que más ruido hacen, ¿sí? No quiere decir eso que el mundo esté ahí. ¿Sí? Y de nuevo, a ver, tiene que ver con un nivel de evolución de la humanidad. Tiene que ver con lo evolucionados que estamos. O sea, la tesis principal de este libro es que tener más compasión, tener más cualidades
como he dicho antes, este está más evolucionado. ¿Sí? Esa es la idea fundamental, ¿no? Es decir, cuando tú maduras de una forma natural, eres una persona más amorosa, más compasiva. Entonces, ese estadio de la polarización y por debajo de la polarización son estadios muy infantiles, muy inmaduros. Entonces, yo creo que sería muy bueno que formara parte de nuestro, ¿cómo llamarlo? Nuestro forma de pensar, que la polarización, el egoísmo, es ser más infantil. Como que eso tendría que estar, como que todo el mundo tendría que tenerlo clarísimo. Es decir, si realmente tuviéramos ese concepto a nivel mundial, el concepto de que estar polarizado, ser infantil, ser inmaduro, es no haber evolucionado suficiente. Si eso estuviera claro, la gente diría, voy a tener cuidado, ¿no? Y es que esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros evolucionamos, entonces, ¿cuál es la solución que tú me preguntabas a la polarización? La única solución es que la gente madure, que maduren, que somos muy infantiles. Tienes 40 años y pareces un crío de 20, ¿no? O de 15, ¿no? O sea, hay un estadio, todos pasamos por un estadio de polarización. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, la adolescencia es el típico estadio de polarización, ¿no? Yo voy vestido de una manera y los demás son unos carcas, o son unos viejos, o son, ¿no? Y yo, con mi forma de vestir, mi música, nosotros somos los únicos, ¿no? La adolescencia es la polarización por antonomasia, ¿no? Bueno, es como quedarse ahí, ¿no? Entonces, ahora mismo sí hay más ruido, ¿no? Hay gente que le interesa la polarización, ¿no? Hay gente que manipula de esa manera, entonces está potenciando eso, ¿no? Pero yo creo que habría que correr la voz, que es un estado muy infantil, que hay que madurar. ¿Sí? Entonces, claro, el problema que tú ahora podrías decirme cómo se madura, ¿no? Bueno, pues una forma de madurar es haciendo meditación, cultivando cualidades, eh, siendo consciente, parando, pero no hay otra manera. Tú no puedes, una persona que está muy polarizada, tú no puedes convencerle de que sea más ecuánime, no puede, porque no está en ese nivel de evolución. O sea, tú a un niño no puedes hacer que madure, ¿no? Tiene que haber un proceso. Y ese es el problema. Entonces yo creo que en el mundo sí hay mucha gente que está más evolucionada y más madura, pero los que no lo están hacen mucho ruido y algunos tienen mucho poder. Entonces una persona poco evolucionada que tiene mucho poder, que tiene mucho dinero, que controla, que tiene mucha capacidad de controlar a la gente, es súper peligrosa. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, Me parece, perdona, sigue, sigue. tenemos que intentar equilibrar eso. Sí, pero bueno, yo, Es, yo estaba diciendo que la única solución es que hay una evolución en las personas y que a mí me parece que se plantee un poco, ¿no? A un nivel social, ¿no? Esa idea, ¿no? De, de que hay que evolucionar como personas, la única manera de ser felices, es la única manera. pues aquí nos has puesto una cosa muy grande sobre la mesa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son? O sea, porque, por ejemplo, has dicho la palabra conciencia y creo que a veces es difícil volverte consciente porque dentro de esta polarización, por ejemplo, el Internet y todo está hecho de tal manera de que lo que te llega es lo que te da la razón. Lo que no te da la razón no te llega. O sea que es muy fácil quedarte anclada en tus creencias y tu forma de entender, porque solamente vas a ver cosas que te dan la razón en todo momento. Entonces la palabra conciencia es algo que sin duda me ha llamado la atención como necesaria. A ver, ahora volvió. ¿Qué Vale, nos pasa hoy? no estoy segura, no estoy segura. El Internet también tiene que madurar. Eso y las conexiones también tienen, todas las conexiones tienen que Sí, a madurar. ver, yo Eso es lo creo, que yo viene a creo, decir. por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Lo que hay que hacer es ser consciente de que hay una cierta manipulación en la información, ¿no? Entonces, antes a lo mejor no lo sabíamos, ahora ya somos conscientes de eso. Entonces, yo creo que hay que tener muy claro, ¿no? O hay que hacer una reflexión, ¿no? Y tú elegimos cuáles son los valores con los que queremos vivir, cuáles son las cualidades, ¿no? Es decir, hay un salto en este proceso de evolución, por ejemplo, ¿no? Nosotros primero tomamos los valores de la familia, de nuestra cultura, ¿no? Y ese es el nivel donde hay la polarización siempre, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú evolucionas, tú
eliges unos valores, tú eliges unas cualidades. Tú reflexionas y dices, ¿qué cualidades, con cuáles quiero vivir? ¿Mm? Ese es una de las claves de madurar, que tú eliges las cualidades, no son las que te han dado tus padres, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, todos sabemos, ¿no? Cuando a nosotros nos educaban nosotros en España eres católico, la educación es que todas las demás religiones son el demonio, ¿no? Bueno, entonces tú en el momento te crees eso. Entonces tú tienes, al momento que maduras, conoces gente, conoces musulmanes o judíos y dices, no, esto no es así, ¿no? Bueno, es un ejemplo básico, pero con todo, ¿no? Entonces tú eliges las cualidades, como el amor, la compasión. Entonces, bien, entonces me llega una información que me hace odiar a ciertas personas o me hace sentir que ciertas personas son muy dañinas o son muy malas o son muy mentirosas, pero yo he elegido el amor, o yo he elegido la ecuanimidad, o yo he elegido la gratitud, ¿no? Entonces no dejo que la información me saque de las cualidades que yo quiero cultivar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la referencia? La referencia tiene que ser uno mismo. Las referencias son las cuales que yo elijo vivir. Para elegir tiene que haber una reflexión, ¿no? Tiene que haber una meditación interna, ¿no? Creo que en una conversación sobre compasión y en situaciones de conflicto, eh, creo que es importante que hablemos de que ser compasivo no quiere decir decir que sí a todo. Claro, no, ser compasivo quiere decir hacer algo positivo para aliviar el sufrimiento. De la compasión, hay tres cosas en la compasión. La primera, tienes que ver al otro. Tiene que haber una conexión. ¿Sí? Cuando dices sí a todo el mundo, no estás en la compasión, estás teniendo miedo a que te rechacen o quieres agradar. Entonces, el primer paso de la compasión es yo veo a la persona. Tampoco, compasión tampoco es que ayudo a ciegas. Tengo que ver a la persona. ¿Mm? ¿Qué le pasa? Tiene que haber una conexión. Si no hay conexión, si no soy capaz de conectar con el otro, no hay compasión. La segunda cosa es empatía. El sufrimiento que veo me resuena, lo entiendo, lo vivo de alguna manera. Pero tengo cuidado porque la empatía a veces me paraliza. Cuando hay una persona muy querida que sufre mucho, la empatía me puede bloquear, entonces no llego a la compasión. Entonces, la empatía es un paso y el siguiente paso es ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para aliviar el sufrimiento? Entonces aquí tenemos un problema, porque puedes tener compasión, ves la persona como sufre, veo qué puedo hacer y yo no sé hacerlo. No tengo la lucidez, la sabiduría, las habilidades. Entonces ahí, la compasión tiene un problema, pero sí tengo compasión. ¿Sí? Tengo compasión porque sé lo que querría hacer, pero no sé hacerlo. Lo que no hago es algo que no sirve. Lo que no hago es, pues sí, decir que sí a todo o no entrar en conflicto o dar consejos o lo que sea, que a lo mejor que no es lo que el otro necesita. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego a ese nivel de compasión, no puedo actuarla, me obliga a desarrollar sabiduría. Me obliga, quiero ser capaz de ayudar, tengo que trabajarme más, tengo que desarrollarme más para poder ayudar en estos casos. Entonces, la compasión me lleva a desarrollar sabiduría. Entonces, todo lo demás no es compasión. El buenismo, el decir que sí a todo, el nunca tener conflictos con nadie, ¿no? Como que vas siempre, parece que no te afecta nada. Nada de eso es compasión. Todo eso son estrategias del ego, del yo, para evitar que te critiquen o que no sé, te rechacen o que no te quieran o para conseguir algo de los demás. Entonces, la compasión, siempre cuando tenemos compasión, tenemos que tener muy claro cuál es mi motivación. No, hay que ser muy honesto. Entonces, por supuesto, nosotros siempre, a menudo nos engañamos, ¿no? Creemos que estamos siendo muy compasivos y no lo es, ¿no? ¿Cuál es mi motivación? Entonces, siempre tenemos que preguntarnos, ¿yo realmente quiero aliviar el sufrimiento? ¿O quiero que me vean que soy muy compasivo, ¿no? ¿O quiero caer bien a todo el mundo? Entonces, es un trabajo de madurez y de conciencia. ¿Cuáles son los obstáculos más grandes hacia esa sabiduría?
Los obstáculos, bueno, el primero es el que hemos hablado, la evolución, lo evolucionado que estás. Tú puedes querer tener compasión, pero no estás ahí. No has madurado lo suficiente, entonces tienes que madurar. Entonces puedes tener la aspiración a tener compasión. Por ejemplo, escuchas un maestro, lees un libro y te inspira mucho y quieres tener eso, pero no puedes. Y no puedes porque no depende, no es un gesto, no es un acto de voluntad que yo decido. Yo voy a ser compasivo, ¿no? Veo a alguien y me inspira. No, no es un gesto de voluntad, es un proceso de evolución que puede tardar años. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo es el miedo. El miedo, sobre todo en relación con los demás, que es lo que antes un poco me preguntaba. Si yo tengo mucho miedo a que me rechacen, o tengo mucho miedo a hacer el ridículo, o tengo mucho miedo al abandono, a la pérdida, al fracaso. Si tengo mucho, no voy a poder tener compasión, porque él tiene más fuerza el miedo. Entonces tengo miedo al abandono, entonces no me atrevo a hacer nada porque a lo mejor me van a abandonar, ¿no? O me van a rechazar o voy a perder algo, ¿no? Y entonces otro obstáculo es el miedo. ¿Hasta qué punto hemos trabajado los miedos y de alguna manera podemos trascenderlos de algún modo, ¿no? Podemos que no nos afecten tanto. Ese es otro obstáculo. ¿Sí? Otro problema son las emociones. A veces tenemos muchas tendencias emocionales, enfados, rencores, adicciones, apegos, y entonces no hay espacio para la compasión. ¿Mm? Y a mí cuando veo, por ejemplo, lo que hablamos antes, yo veo la situación en Palestina, me produce mucha ira, no hay espacio para la compasión. Lo primero que me se despierta es la ira, no hay espacio para la compasión, ¿no? Entonces hay todas las emociones negativas en las que estamos que nos impiden generar compasión. ¿Mm? Otro obstáculo es lo que nosotros rechazamos de nosotros mismos. ¿Mm? Lo que juzgo en mí es un problema para la compasión. ¿Por qué? Porque, seguro que lo sabes tú muy bien, lo que juzgo en mí lo veo en los demás, lo veo muy claro en los demás. Entonces, si yo no lo acepto en mí, no lo voy a aceptar en los demás, con lo cual no puedo tener compasión. ¿Mm? Entonces, todo lo que me critico, todo lo que me juzgo, todo lo que reprimo, es un obstáculo para tener compasión hacia todos los seres. Incluso hacia mí mismo, porque también la compasión incluye a uno mismo, ¿no? Entonces, en lugar de juzgarme, lo que tengo que hacer es sanar. Pero si hay cosas que yo me reprimo, estoy castigándome, no estoy siendo compasivo conmigo. Y luego, el obstáculo principal, el más importante, es la imagen que uno tiene de sí mismo. ¿Cómo me veo? Si yo me veo como alguien débil, eh, limitado, indefenso, desamparado, si esa es mi identidad, muy difícil desarrollar compasión. ¿Cómo voy a ayudar a nadie, ¿no? ¿Cómo puedo yo, si yo soy débil o si yo no puedo, o si la imagen que tengo de mí es muy incompleta, muy imperfecta, o de ser como poco auténtico, poco genuino? Eso impide la compasión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en este proceso, hay todo un trabajo muy grande, todo un desarrollo. No es simplemente veo el sufrimiento, voy a ayudar a la gente, ¿no? Hay todo un trabajo personal, de que lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Entonces, mucha gente, bueno, conoces la enseñanza de compasión y luego lleva muchos años ir desarrollando compasión, porque la compasión va creciendo. Hay diferentes etapas. Por ejemplo, hay la última compasión, en el libro le llamo la compasión extraordinaria. Cuando llegas a eso, hay 22 etapas de compasión extraordinaria. Hay muchas fases, ¿no? No es simplemente veo a alguien que sufre y quiero ayudarle. No, hay muchas más, ¿no? Hay muchas más cosas que desarrollar. Y entonces la compasión está muy relacionada con la sabiduría, con la sabiduría de ver la realidad. ¿Cuánto ves la realidad? Entonces, más veo la realidad, la mía y la de los demás, más compasión hay. Cuantas más proyecciones hay, cuanto más hay una distorsión de las demás personas, más difícil la compasión. Todas mis proyecciones impiden que haya verdadera compasión. Me gustaría volver a las emociones, porque efectivamente las emociones pueden quitar el espacio para la compasión, pero también pueden ser el impulso hacia la A la compasión. compasión. Bien, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Hay que ver cómo son, ¿sí?
pueden serlo, pero pueden no serlo. O sea, una persona que está muy controlada por enfados, tendencias negativas, no hay espacio para la compasión. Pero de hecho, una de las formas de generar compasión es a través de las emociones negativas. Pero, entonces, ¿cuál es la cuestión? La primera cosa, imagínate una persona que tiene celos. Tener celos es un sufrimiento increíble, ¿sí? Es como... Entonces, tú imagínate que tengo celos y entonces me doy cuenta del sufrimiento que es tener celos. Entonces, lo que hago es pensar cuánta gente tiene esta experiencia de celos a lo largo de la historia. Millones de personas han experimentado celos, este sufrimiento horrible, absurdo, y te siento compasión. Mi experiencia de sufrimiento por las emociones negativas la utilizo para sentir compasión. Y entonces me siento a sentir compasión a todas las personas que han tenido celos a lo largo de la historia, todas las personas que ahora mismo tienen celos en el mundo, igual que yo, que habrá miles, y siento, ojalá todo el mundo se libre de los celos, ojalá nadie sufra esta mente tan distorsionada. Esa compasión es lo que me libera de los celos y es un nivel más profundo de compasión. Porque el detonante es una experiencia, es mi experiencia de sufrimiento, de celos, de ira, de envidia, rencor. Entonces, como el detonante es muy fuerte, necesito una compasión muy fuerte. Entonces, si genero compasión a través de una emoción negativa, llego a un nivel de compasión más evolucionado. Más que, por ejemplo, si veo a los palestinos sufriendo y siento compasión, mucho más si genero compasión a partir de, por ejemplo, mis celos. Mucho más, porque es mucho más personal, es una experiencia. Lo otro es lo que viene a partir de la empatía, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Perdona, efectivamente, perdona, sí. todo lo que nos ocurre sirve para generar compasión, todo. Porque la compasión requiere emoción. La compasión requiere, bueno, emoción, tú sabes que tiene que ver con, la palabra emoción tiene que ver con movimiento, Mm. motio, movimiento. Entonces, compasión es un movimiento, compasión es estar quieto, es un movimiento hacia aliviar el sufrimiento, ¿no? Hacia sacar el sufrimiento, ¿no? Que hay en algún sitio, ¿no? Entonces, hay algo de movimiento, ¿no? Un componente de la compasión era la empatía también, ¿no? Mm. Tú sientes el sufrimiento del otro, ¿no? Si yo te pudiese dar una varita mágica para hacer que este mundo madure, para utilizar el lenguaje que has estado utilizando, ¿qué cambios nos pedirías que fuesen los tres primeros que podemos hacer, simples, como individuos, para hacer algo en el mundo que nos rodea? Está Esto tendrías que darme tiempo para pensarla así rápidamente. Pero bueno, el primer cambio así muy rápido, yo creo que tendríamos, o sea, lo primero es la varita mágica, es como que todo el mundo se diera cuenta cómo creamos sufrimiento, cómo tú estás creando sufrimiento en tu vida. O sea, darte cuenta. Entonces verías que, aunque parece que viene de fuera el sufrimiento, el principal sufrimiento viene de la propia mente, ¿no? Ese es el primer, o sea, esa conciencia. De repente me doy cuenta de que lo que sufro es mi mente, mi forma de pensar, mis reacciones emocionales. A partir de ahí ya viene todo solo. Entonces digo, bueno, yo quiero controlar mi mente. Entonces la segunda sería darles el poder a todos los seres, a todas las personas, el poder de controlar su mente, ¿no? Controlar la creación de sufrimiento. Y entonces te darías cuenta de sí, vale, ya no sufro, ¿no? Pero, y eso es todo. Y ahí vería el tercer toque de la varita mágica sería ahora la habilidad para desarrollar todo el potencial que está dormido. Que hay tanto sufrimiento que el potencial no sale, el potencial que tenemos las personas, los seres. Entonces, como que empezar algo que empieza a despertar todo el potencial. El potencial es en todas las cualidades, ¿no? Toda la sabiduría, toda la lucidez. ¿Mm? Así que sería... Pues me parece que para haberlo necesitado tiempo y no haberlo tenido, me parece que lo has hecho muy bien. Sí que es verdad que nos pides cosas grandes, pero bueno, lo que más nos quieres dar es a través de este libro, ¿verdad? Elegir la compasión, 21 días, es esta guía práctica para esa maduración, ¿no? Que es lo que es tu libro. Es primero una explicación
de lo que es la compasión y luego una guía práctica de 21 días para poder Sí, yo desarrollar diría todas que, estas yo diría, no, cualidades. hombre, no sé la perspectiva cuando alguien lo lea, ¿no? Pero ya leer el libro es una meditación. ¿M? Y creo que hay que leerlo así, como una meditación, como dejarte, dejarte empapar. ¿M? Yo sé que esto es difícil porque, claro, tú lees un libro y hay que ser un poco crítico, ¿no? Tú lees un libro a ver qué está diciendo y te pones esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, este no es un libro para leerlo así. ¿M? Es para dejarte afectar, ¿sí? Y entonces cuando acabas un rato de leer el libro, yo creo, ¿no? O quiero creer, ¿no? Que te sientes bien, te sientes mejor, ¿sí? Yo creo que, yo creo que sana el libro, leerlo. Es sanador, te cura. Porque todos, en el fondo, a ver, lo que he dicho no es, todo el mundo queremos evolucionar, hay un impulso, tenemos ese impulso. Dicho de otra manera, que va a sonar muy ridícula, todos queremos ser buenos. ¿Mm? En el fondo. Otra cosa es que, pues eso, si estás en una cosa muy de polaridad, no quiero. Yo no quiero ser bueno con nadie, yo no quiero ser bueno con ellos, ¿no? Pero todos tenemos una cosa de querer ser buenos, ¿no? ¿Mm? Y eso, dicho de otra manera, es querer evolucionar, ¿sí? Es querer madurar. Entonces, yo creo que cuando lees este libro, eso te sale, te sientes bueno, te sientes como buena persona, ¿sí? Pero lo interesante de esto es bueno, estoy hablando un poco por hablar, pero que te resuena con algo dentro de ti. Te resuena. No es algo que me dice a alguien que yo sea bueno, ¿no? Que me dices, este señor que de qué va, ¿no? Sino algo que me resuena. ¿Mm? Y a mí me parece, o me gustaría, ¿no? Que el libro fuera un poco así, ¿no? Que resuena con esa parte de nosotros que hay que estar más despierta, más madura, ¿no? Esa parte que está en todos nosotros, pero que quizás Sí, a veces está muy tapada, a veces nos quedamos atrapados en esas creencias, nos quedamos enganchados en esa polarización, en un rencor, en nosotros contra ellos, nos quedamos como atrapados. Son como bloqueos que tenemos, ¿no? Sí, sí, como te acuerdas cuando hablábamos en la presentación, si nosotros la evolución fuera natural y no nos estancáramos, no haría falta un libro como este. Si nosotros las personas evolucionaran de una forma natural y la vida fluyera normal, no haría falta libros de compasión. Porque es como diría, pero pues es obvio, ¿no? ¿Para qué escribes esto? Pues si ya lo sabemos todos, ¿no? ¿Sabes? muchísimas gracias, Juan. Recomiendo el libro de Juan para despertar esa parte que tenemos todos dentro, que es ese ser compasivo. Muchísimas gracias Bueno, por, muchas gracias, María, y yo te agradezco que hayáis dedicado un mes entero a la compasión. Me parece que es increíble, es una labor increíble. Muchísimas gracias. bueno, tú dedicas cada día a ello. Y además con la cantidad de actividades que organizas también a través de tu escuela de meditación. O sea que gracias a ti por lo que aportas y por haber estado hoy en Radica. Gracias, María. Gracias. Un abrazo Un y gracias a abrazo. todo el mundo que ha estado aquí.